reformas electorales y constitucionales para que le dé lectura al dictamen 31 favorable. Gracias, presidente. Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales, Palacio Legislativo, San Salvador, 16 de julio de 2020. Señoras, secretarias, secretarios de la Asamblea Legislativa presente, dictamen número 31 favorable. La Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales se refiere al expediente número 2128-7-2020-1 que contiene iniciativa del diputado Ricardo Velázquez Parker en el sentido se reforme el Código Electoral a fin de incorporar un literal J en el artículo 160 del mismo. Expresan los mocionantes que en el artículo 240, inciso tercero de la Constitución de la República, instituye que es obligación de los servidores públicos declarar su patrimonio ante la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, la Ley sobre enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos en su artículo 5 enumera los funcionarios y empleados públicos obligados a presentar declaración jurada del estado de su patrimonio a la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. En el mismo cuerpo normativo se establece que se presume enriquecimiento ilícito cuando hay aumento del capital del funcionario o empleado desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo hasta aquella en que haya cesado. Es importante destacar los antecedentes de corrupción que han afectado derechos fundamentales y han debilitado así el Estado de Derecho, que al mismo tiempo dificultan el progreso del país, sobre todo cuando implica el enriquecimiento ilícito de un servidor público a costa de los recursos del Estado que están destinados a satisfacer las necesidades esenciales de todos los salvadoreños. La Comisión, luego de evaluar la propuesta de reforma solicitada, considera que es procedente actualizar el Código Electoral para incorporar en él requisitos que sirvan como elementos para demostrar la moralidad notoria de los candidatos y que al mismo tiempo ayuden al combate a la corrupción. En virtud de lo anterior, esta comisión emite dictamen favorable. Para consideración del Pleno se adjunta el respectivo proyecto de decreto. Tiene la mayoría de las firmas de los miembros de la comisión dicho dictamen. Con su venia, presidente, voy a leer el proyecto de decreto. Decreto número Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando: 1. Que el artículo 126 de la Constitución establece los requisitos para ser elegido diputado de la República, dentro de los cuales establece que debe ser de notoria honradez. 2. Que en el artículo 240, inciso tercero de la Constitución de la República, instituye que es obligación de los servidores públicos de declarar su patrimonio ante la Corte Suprema de Justicia. 3. Que la Ley sobre enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos en su artículo 5 enumera los funcionarios y empleados públicos obligados a presentar declaración jurada del estado de su patrimonio a la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, el artículo 7 del mismo cuerpo normativo establece que se presume enriquecimiento ilícito cuando hay un aumento del capital del funcionario o empleado desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo hasta aquella en que haya cesado. 4. Que en sentencia de inconstitucionalidad 6-2016 de fecha 9 de febrero de 2018, la Sala de lo Constitucional manifiesta que en el combate a la corrupción existe interés público, por lo que es necesario el involucramiento de toda la institucionalidad del Estado, de manera coordinada bajo el escrutinio de la opinión pública y de la ciudadanía en general, garantizando el derecho de acceso a la información pública para asegurar que ningún funcionario o empleado estatal o municipal se enriquezca ilícitamente con ocasión de ejercer un cargo o empleo público. 5. Que es importante destacar los antecedentes de corrupción que han afectado los derechos fundamentales y han debilitado así el Estado de Derecho, que al mismo tiempo dificulta el progreso del país, sobre todo cuando implica el enriquecimiento ilícito de un servidor público a costa de los recursos del Estado que están destinados a satisfacer las necesidades esenciales de todos los salvadoreños. 6. Que se hace necesario actualizar el Código Electoral para incorporar en ella requisitos que sirvan como proceso para demostrar la moralidad notoria de los candidatos y que al mismo tiempo ayuden al combate a la corrupción. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del diputado Ricardo Andrés Velázquez Parker, decreta la siguiente reforma al Código Electoral. Artículo 1. Refórmese el artículo 160 incorporando el literal J en el siguiente sentido. J.
todo ciudadano que haya ejercido como funcionario o empleado público y que según el artículo 15 de la Ley de Probidad esté obligado a declarar su patrimonio, deberá presentar constancia de la presentación de la declaración jurada de patrimonio emitida por la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Artículo 2. El presente decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador a los 16 días de julio del año 2020. Leído, presidente.